Hay varias frases que he estado escuchando, que he estado poniendo un poco de atención a estas frases, porque como que las escucho todo el tiempo, tanto en reuniones familiares, en reuniones con amistades, como en conversaciones, pues no sé, como de café o hasta también en redes sociales y por supuesto que también en terapia. Y estas frases tienen que ver con cosas como que se dice mucho que ahora la gente ya nada más quiere algo casual, que ya no se liga, que ahora ya nada más son puros likes o que solamente consigue seguidores o que te dejan en visto. Y la más típica que he escuchado es que el ghosting está a la orden del día. Y pues es cierto, lo vivimos, lo vemos en el día a día, pero algo que me parece también muy importante es reflexionar un poco acerca de estas frases, porque a veces podemos sacar conclusiones que pueden llegar a ser un poquito peligrosas, porque también así como escucho estas frases, escucho las conclusiones que dicen que pues las opciones ahora son peores, que la gente ahora es más cobarde, más fría, que ya es más superficial que antes y que ya no quiere nada en serio. Y yo no creo, no estoy tan de acuerdo en que las opciones sean peores. Me parece importante que estamos mirando ya nada más el síntoma, pero no necesariamente estamos mirando como, por decirlo de alguna forma, la enfermedad. Y es que el problema no es que la gente haya empeorado, porque también escuchamos mucho ya desde hace tiempo que las generaciones ahora son de cristal y que la gente de ahora ya no quiere compromiso y que ya no tolera nada. Y si bien hay parte de estas situaciones en que pues la tolerancia ha bajado, no solamente es de las nuevas generaciones. Por decirlo de alguna forma y por ver una estadística, fíjate, la gente que más se divorcia actualmente es la gente que lleva 21, 22 años de matrimonio. Entonces, no son necesariamente millennials, no son necesariamente centennials, sino es gente de otras generaciones. Y el problema, creo yo, es que vivimos actualmente en una época que no propicia el encuentro, es decir, una época que no está generando que nos encontremos entre las personas y que por lo tanto generemos vínculos. Y no hablo solo de los vínculos amorosos o del encuentro amoroso entre una persona con otra para tener una pareja. Hablo del encuentro con amistades, del encuentro con familia. Es un momento difícil, ahorita es una época difícil para poder encontrarnos y de esto podemos ver señales en todos lados, tanto en el primer mundo y ya nos está pasando actualmente en México como en Latinoamérica. Y fíjate, me parece también importante poder hacer una reflexión sobre cuáles son los sectores que más crecen actualmente en México. Pues, número uno, el delivery de comida. Así es, pero no el delivery de comida en conjunto, con varias personas, no, el delivery de comida individual. Otra son las apps de compañía digital. Así es, tener novio o tener novia de manera digital. Y no de manera digital con otra persona, sino me refiero a una IA. Y si no les estoy mintiendo, la estadística dice que al menos 13% de los mexicanos ya está teniendo novias o novios que son IA prácticamente. Y otro de los sectores que también está creciendo mucho es el sector del entretenimiento individual. De hecho, en México somos el país número 5 en consumo de OnlyFans. Y hablo de consumo porque pues es una plataforma prácticamente de consumo. Y no te lo digo con el objetivo de, ¡ay, Virgen Santa María, ¿cómo es posible? Eso es pecado, eso es horrible. No, sino no desde el juicio, sino para que hagamos un análisis de qué está pasando con el sistema, porque prácticamente nosotros estamos viviendo como en una época de mercado en donde nuestro aislamiento factura mucho. Eso ya te lo había compartido en un video anterior. Y hay un dato muy importante que me dejó pensando sobre un estudio que realizó Kaspersky que menciona que 40% de las personas en Latinoamérica actualmente sienten que no tienen energía para poder conocer a otra persona. Se sienten agotadas, se sienten cansados y lo menos que quieren es vincularse con otra persona. Y eso quiere decir que al menos 4 de cada 10 personas no es que no quieran relacionarse con alguien más, sino que les está costando mucho trabajo y están teniendo muy poca energía para poder hacer eso. Y hasta cierto punto podemos decir que eso es lógico, es decir, el ritmo que tenemos actualmente de vida, el trabajo, el sistema en el que estamos metidas y metidos todos nos dejan agotados porque no nos salvamos. Y generalmente se está viendo en la sociedad que se prefiere el consumo rápido. Una serie, ya está, pues hay miniseries, ¿no? En donde se consume más rápido las cosas, un juguete nuevo, el famoso scroll infinito. Y antes que tener un gasto psíquico, se prefiere estar teniendo este tipo de consumo que implica
pues no sostener la mirada del otro, de un ser humano real, porque pues mirar al otro también cansa, también agota, porque pues implica este cara a cara, este de pronto pues no sé cómo vas a reaccionar, cierta ansiedad que tenemos al vincularnos con otros y sostener, como te decía, un vínculo, pues a veces termina cansando. Y me parece fundamental que sin darnos cuenta, un mensaje que estamos teniendo muy dominante actualmente en nuestra sociedad es que no sufras por un vínculo, mejor consume una solución. Y ya, ¿no? O sea, entretente, ten una solución rápida y olvídate de sufrir por un vínculo del tipo que sea. Y esa solución, si no te place, pues prácticamente es, pues la desechas y vas por la siguiente solución. Así es decir, estamos viéndonos como personas, como objetos, mejor dicho, no como personas, y estamos viéndonos como un consumo. Y esta lógica del consumo rápido, pues está aplicando para las personas. Si no me caes bien, si no me agradaste, pues next. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con un efecto pospandemia. Prácticamente, si te fijas, salimos de la pandemia después de estar encerradas y encerrados, pero nos quedamos como con una especie de insularidad. Ya te he platicado sobre el tema de la insularidad en otros videos, este fenómeno que es de aislamiento, pero aislamiento provocado porque no soportamos la diferencia, porque no soportamos que alguien piense diferente, actúe diferente, como si cada quien hubiéramos vuelto de la pandemia en una burbuja, como en una isla, por decirlo de alguna forma, y salir de esa isla para encontrarnos con alguien más que es distinta, que es distinto, se nos está volviendo pesado, se nos está volviendo complicado. Y es que relacionarnos con un otro, encontrarnos con un otro, implica, pues precisamente e inevitablemente, encontrarnos con la diferencia, con aquel que va a pensar diferente, que no piensa como tú, que no tiene tus mismos gustos, que no hace las cosas que tú haces, que no hace las cosas a tu manera. Y hoy en día, socialmente, tenemos una dificultad enorme para escuchar la diferencia, para aceptar que el otro es otro y que vamos a diferir, nos guste o no. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas que poner ciertas condiciones en los vínculos. Es necesario decir cosas como esto no me gusta, esto no lo quiero, no estoy de acuerdo en tal cosa, poner límites. De hecho, eso es sano para un vínculo, es necesario. Pero otra cosa muy, muy distinta es no poder relacionarte con nadie porque esa diferencia mínima entre tú y yo me lleva a que no lo puedo soportar. Eso ya no es un límite sano, eso es poner un muro. Así como Estados Unidos nos pone un muro enorme a los mexicanos, pues hace cuenta que nos está pasando eso. Pero eso no es nada más un tema de una persona u otra, sino es un hecho que podríamos decir que es un hecho de nuestra época actualmente. Y otro factor que me parece importantísimo a llevar a cabo de análisis es que relacionarnos con otra persona implica tiempo. Así es, implica que yo invierta tiempo en ti, que tú inviertas tiempo en mí. Y vivimos actualmente atrapados en pues como en un imperativo de productividad permanente, ¿no? En esta sociedad del rendimiento que, como así le llama Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, pues todo tiene que medirse. Ya te había puesto ejemplos, que medimos el sueño, que medimos los pasos, que medimos X, Y o Z cosas, hasta cuando casi que vas al baño, todo tiene que servir para algo, todo tiene que ser útil y estamos ahí en esta rueda de estar produciendo, produciendo, produciendo. Pero ojo, porque el amor, el deseo, el encuentro genuino con otro ser humano no son productivos. Así es, no son productivos. Es más, se puede decir que te quitan el tiempo. Tiempo que podrías estar usando para trabajar, para generar dinero, para ser alguien, porque estamos con este imperativo de tengo que ser alguien que produce todo el tiempo. Y el amor en realidad es un espacio de improductividad afortunada. Afortunada y podría decir yo que afortunadamente es una pausa para la máquina de chambear, es una pausa para la máquina de rendir. Por supuesto que si lo pensamos bien, pues en una sociedad que nos exige siempre estar activos, siempre estar productivos, siempre estar generando, el amor se vuelve como un estorbo y se vuelve como este lujo que no nos podemos permitir porque no tengo tiempo. Y así prácticamente sin darnos cuenta, vamos dejando el vínculo para después y a veces ese después no llega.
Ahora bien, pensemos también en el tema de las aplicaciones, de las famosas apps, de las listas o los famosos checklists. Si te fijas o si han visto, pues muchas personas en redes sociales te piden que hagas esta lista de cualidades de qué quieres o qué esperas de una persona. Y empiezas tú a dedicarle tiempo y a veces hasta te dedicas horas petaca a hacer una lista o un pergamino interminable pero que tenga trabajo, que tenga casa, que tenga coche, que mida tal estatura, que le guste la música, que le guste tales cosas, que sea de tal manera. Y así es como funcionan las apps, ¿no? O sea, tú vas ahí haciendo check en las características como si estuvieras armando un personaje de un videojuego o un avatar. Pero ojo aquí porque pasa algo muy curioso. Si de pronto aparece alguien que cumple todas esas características de tu lista, de tu pergamino interminable, muchas veces resulta que no pasa nada. ¿A qué me refiero con no pasa nada? Que de pronto no hay chispa, no hay conexión y te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué si era justo lo que yo quería, si era justo lo que yo pedía? Y es que el deseo, cuando está enlazado al amor, no funciona con características observables. ¿Y qué quiero decirte con este? No funciona con las cosas que puedes ver, no funciona con lo que puedes medir. Uno no elige, prácticamente no elige de quién enamorarse. Así es, no elegimos de quién nos vamos a enamorar. Simplemente es un proceso maravillosamente inconsciente. Es un proceso inconsciente. Uno no elige de quién enamorarse. Eso es súper importante que nos quede claro porque el deseo se va a enganchar con cosas que tú no puedes definir, con esas cosas que tú ni siquiera sabes que estás buscando en la otra persona. Reflexionemos un poco, piensa si te ha pasado, seguramente te ha pasado, ¿no? Que conoces a alguien que no tiene este pergamino de checklist, no tiene todas estas características que tú fuiste ahí determinando, sino que incluso es contrario de lo que dijiste que tú querías y de pronto te enamoras, o sea, simplemente te enamoras y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, si yo dije que quería esto, si yo dije que a mí me gustaban altos y que a mí me gustaba que tuviera ciertos hobbies, ¿qué hago con esta persona? ¿Por qué me enamoro de esta persona? Y ahí está la sorpresa, porque el amor sorprende, el amor te agarra por sorpresa. No se puede anticipar, no se puede planear, es un entre dos. Son estos gestos casi imperceptibles de los que a veces ni siquiera te das cuenta. Tal vez es su forma de mirar, tal vez es su forma de tocarse el cabello, tal vez es su sonrisa, su forma de reír, algo que tal vez no está ni siquiera en tu lista, pero algo de ahí te llama la atención, pero ni siquiera sabes distinguir exactamente qué es. Y me gusta mucho cómo lo dice una psicoanalista argentina, que precisamente menciona que todas las historias que cuentan nuestros pacientes, pues son historias de amor. Pero no solo de amor de pareja, no me refiero a eso, sino, y ella tampoco se refiere a eso, sino del amor familiar, tal vez del amor de amistad, del amor entre amigas, el amor entre amigos. Al final se puede decir que todas y todos, todas y todos, padecemos más o menos de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que padecemos de cómo relacionarnos con los otros, con las otras personas, cómo vincularnos. Y me parece súper importante saber esto. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, ¿seré yo la rara? ¿Seré yo el raro? A terapia me llegan muchas personas que dicen, es que no sé si yo estoy loca, si yo estoy loco, si seré yo la que está loca o loco porque no sabe relacionarse. Y no, no necesariamente gente bonita. ¿Por qué? Porque es un problema que nos atraviesa a todas las personas, a todos y a todas. Es una dificultad de esta época, muy marcada de esta época. Encontrarnos con otro no es fácil, no es sencillo. Implica ceder, implica tener dificultades con el otro, implica no estar de acuerdo en ocasiones. También nos va a implicar pues tener ciertas condiciones, poner condiciones, pero también implica hacernos espacio para esta diferencia, hacernos espacio para que el encuentro sea posible. Y si lo pensamos bien, los problemas de fondo del amor pues son prácticamente los mismos de siempre. La falta de reciprocidad, los celos, querer que alguien te quiera, ¿no? Entender las maneras de poder concebir a la otra persona. Entonces, podemos decir que actualmente las aplicaciones y la tecnología cambian la forma, pero no están cambiando de todo el fondo. Así que no es que las opciones sean peores que antes.
es que estamos agotadas, estamos cansados y estamos en una tendencia fuerte hacia el aislamiento. Vivimos en una época que nos aísla, pero me parece fundamental que saberlo ya es un primer paso, es decir, tener en cuenta esto ya es un primer paso, porque si entendemos que el amor no se planea, que el deseo es inconsciente y que es sorpresivo, el otro, pues vamos a darnos cuenta que el otro siempre va a ser diferente, siempre va a ser diferente a nosotros. Quizá si tenemos en cuenta esto, podemos bajar un poquito más la guardia y permitirnos más el encuentro y sobre todo fomentar más el encuentro con el otro.